Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 2 del módulo 1, tratando el tema promoviendo la comunicación y motivación personal en mi centro educativo. Este capítulo es una adaptación del modelo de proceso de comunicación de Taibi Keller, un comunicador que ha desarrollado mucha investigación en cómo lograr procesos de comunicación y motivación altamente eficaces a nivel mundial. Comencemos. ¿Por qué es importante saber comunicarnos y motivar en la gestión de un centro educativo? Porque muchos de los procesos, incluso el propio aprendizaje de los alumnos, la propia participación de los padres de familia, dependen de procesos de motivación. Por ello que la motivación es un proceso que nos va a ayudar a lograr realmente corresponsabilidad del alumno en la enseñanza, aprendizaje. La motivación nos va a servir para lograr corresponsabilidad de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, y finalmente la motivación nos va a servir para lograr corresponsabilidad de la participación del personal docente y no docente en la gestión de nuestra institución educativa. Entonces ahora comencemos definiendo qué significa motivar. Motivar es inducir a la acción basándonos en las necesidades psicológicas de las personas, de la forma como nos comunicamos con ellas. O sea, el proceso de motivación y los procesos de comunicación son uno solo. Es a través de la comunicación que motivamos a las personas. Y en los siguientes módulos o en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo implementar este proceso en forma efectiva. Para lograr motivar realmente a una persona o un grupo de personas, necesitamos desarrollar 3 habilidades muy simples. La primera habilidad es primero saber reconocer cuál es nuestro propio estilo de comunicación y motivación. Tenemos un test en el módulo que ustedes lo van a desarrollar. En segundo lugar, es saber comunicarnos de acuerdo a la personalidad de quiénes o a quiénes queremos motivar. También tenemos un test de personalidad en el módulo que tienen que desarrollarlo. Y en tercer lugar, es atender las necesidades de estas personas de acuerdo a su propia personalidad. Y ese ejercicio lo vamos a desarrollar también en el módulo. Esto justamente es el proceso de saber aplicar el modelo de procesos de comunicación de Keller que vamos a desarrollar enseguida. ¿Cómo podemos reconocer cuál es nuestro propio estilo de comunicación y motivación? Para ello, según Keller, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestra personalidad. Pues nuestra personalidad es la que marca o influye justamente en la conducta que desarrollamos. Y es esta relación entre personalidad y conducta que define cuál es nuestro estilo de comunicación y motivación. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es este proceso de aprendizaje que hemos desarrollado en la vida, de acuerdo a formas de reacción y adaptación que hemos tenido frente a lo que ha sido nuestra propia experiencia con el entorno. Estos procesos de reacción y adaptación son los que al final definen cómo somos, definen cuál es nuestra personalidad, cómo nos comportamos, cuál es nuestra conducta, cómo nos relacionamos con el resto de personas. Y es por ello que es importante en algún momento comenzar a reconocer realmente cuál es el tipo de personalidad que tenemos. Y eso lo vamos a ver. Según Keller, todos tenemos algún tipo de personalidad. No necesariamente exclusivamente un tipo de personalidad, pero sí tenemos predominantemente un tipo de personalidad. Los tipos de personalidad que podemos desarrollar son, o somos personas lógicas, o somos personas persistentes, o empáticas, o soñadoras, o rebeldes, o promotoras. Veamos en qué consiste cada una de estas. La personalidad tipo lógica son personas muy responsables, organizadas y orientadas a la estructuración del tiempo y del horario. Son esas personas que llegan puntuales, tienen todo muy bien estructurado, pero eso sí, en situaciones de estrés o en situaciones extremas, tienden a ponerse muy rígidas, muy tensas, quieren ser la conciencia de los demás y además carecen de humor en esos momentos, pierden todo sentido del humor y tienden a ser muy controladores. Ese es el tipo de personalidad lógica. En cambio, la personalidad de los persistentes son personas muy comprometidas con lo que hacen, son muy observadoras, concienzudas y tenaces en todo lo que hacen. Se esfuerzan por hacer las cosas y lograr terminarlas. Sin embargo, cuando están en situaciones de estrés extremo, un persistente puede ponerse muy celoso
es muy juzgador de los demás, es obstinado y extremadamente sensible a los comentarios negativos. Le molestan mucho ya los comentarios negativos, personaliza mucho estos comentarios y comienza a tener desconfianza en los demás. Esto describe lo que es la personalidad persistente. En cuanto a la personalidad empática o el tipo empático, estas son las personas que son sumamente compasivas, son sensibles, son cálidas con los demás. Pero en situaciones de estrés, nuevamente, estas personas son muy hipersensibles, muy dramáticas, como si se les cayera el mundo, son dependientes, egocéntricas, piensan que todo el mundo gira a su alrededor y no piensan, por lo tanto, con claridad. Ese es el tipo de personalidad empática. Ahora, las personas con el tipo de personalidad soñadora son personas muy reflexivas, pero muy imaginativas, dirigibles y calmadas. Es decir, son personas que se dejan incluso manipular, pero también son a menudo muy tímidas, sensibles e introvertidas y no les gusta la competitividad, al contrario, les gusta estar retraídas, unas solitarias, pues quieren estar soñando, elaborando sus ideas. Bajo situaciones de estrés, estas personas justamente tienden a aislarse, retraerse, volverse pasivos y irse fuera de la realidad, se encierran en su propio mundo. Este es el tipo de personalidad soñadora. Ahora bien, la personalidad del tipo rebelde. Estas personas son muy espontáneas, son muy energéticas, su manera de pensar está generalmente fuera de los estándares, piensan de forma diferente, tienen mucho entusiasmo, mucha creatividad, mueven al grupo, hacen que el grupo se divierta, lo sacan de la apatía, es la persona que alegra generalmente al grupo. Les gustan mucho las actividades creativas y obviamente tienen un excelente sentido del humor. Sin embargo, en situaciones de estrés, estas personas a menudo son muy negativas, tercas y comienzan a culpar a los demás cuando algo no sale bien. Así es el tipo de personalidad rebelde. Finalmente, veamos el tipo promotor. La personalidad de tipo promotor es una personalidad que está llena de recursos, es una persona que se adapta fácilmente, es encantadora y persuade mucho a las personas a lograr cosas, a jalar, a llevarlas a hacer cosas. Es encantador, son esas personas que cuando las conoces tratas de seguirla, tratas de hacer lo que está haciendo, porque es una persona además que le gusta mucho la acción y la competitividad. Sin embargo, en situaciones de estrés o en situaciones extremas, estas personas no aprenden de sus errores, son obstinados, impulsivos, irresponsables en cierto modo porque siguen queriendo hacer lo que quieren hacer y en algún momento hasta pueden ser un tanto vengativos. Ese es el tipo de personalidad promotora. En conclusión, en cuanto a tipos de personalidad, hemos visto que existen varios tipos de personalidad. Alguna de ellas es predominante en nosotros. Para saber cuál es el tipo de personalidad que tenemos, debemos aplicarnos el test de personalidad que está en el módulo y así conocernos a nosotros mismos. Luego, hacer este test de personalidad con nuestros alumnos para también conocernos y saber comunicarnos y motivarlos, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a entrar a cómo desarrollar habilidades de comunicación. Y es de la combinación de ambas, de conocer personalidad y habilidad de comunicación, que vamos a poder emprender procesos de motivación con las personas a las cuales queremos realmente motivar. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de comunicación que existen en la naturaleza humana? Son 4 formas de comunicación. Son la forma como transmitimos nuestros mensajes. Podemos comunicarnos a través de mensajes directivos, es como dar órdenes, a través de mensajes informativos, es como brindar información, a través de mensajes nutritivos, es como dar mensajes mostrando interés por el bien de la otra persona, y a través de mensajes emotivos, mostrando nuestras emociones al momento de dar esos mensajes. Ninguna de estas 4 categorías es mala, ambas tienen su aplicación de acuerdo al tipo de personalidad con los cuales vamos a interactuar. Pero ahora veamos primero cada uno de estos tipos, ejemplos de estos tipos de comunicación. De un mensaje directivo, habíamos dicho que el mensaje directivo es aquel que envía una orden o una directiva simple y concreta dirigida a la persona que queremos que acepte esa orden que queremos dar. Por ejemplo, por favor, recuerda que deberás hacer el reporte de tu investigación en forma resumida para mañana a las 5 de la tarde sin falta. Esa es una forma de expresión directiva. Ahora veamos lo mismo, pero de una forma informativa, es decir, en el cual haya simplemente un intercambio de información. Es simplemente dar datos, hechos que no implican directivas, pero que tampoco implican emociones. Por ejemplo,
te informo que mañana a las 5 de la tarde será la presentación resumida de tu reporte de investigación. Es una forma de dar el mismo mensaje anterior, pero de una forma informativa. ¿En qué consiste el mensaje nutritivo? Es aquel que incluye dentro de su contenido una recompensa, algo reconfortante para la persona. Por ejemplo, será muy importante para todos nosotros el poder escuchar tu reporte de investigación en forma resumida mañana a las 5 de la tarde. De esta manera estamos transmitiéndole que la otra persona es importante y de esta manera la persona se siente reconfortada. En cambio, el mensaje emotivo va un poco más allá. Es un canal que ya significa el intercambio de energías, de emociones entre el emisor y el receptor. Y eso ya depende justamente de lograr una atmósfera excitante y vitalizante para que se llegue a cumplir lo que nosotros realmente deseamos que haga la otra persona. Por ejemplo, un mensaje emotivo ya es: estoy muy entusiasmado por escuchar tu reporte de investigación en forma resumida. Mañana a las 5 de la tarde llevaré matracas para hacerte barra. Fíjense, este es un mensaje que ya implica la transmisión de emociones y por lo tanto, aparte de la recompensa, lo que estamos es creando una atmósfera propicia para que realmente la persona venga motivada a desarrollar esa actividad. Muy bien, ahora vamos a ver la herramienta que nos permite resumir cómo aplicar un tipo de mensaje según el tipo de personalidad de la persona con la cual queremos relacionarnos. Fíjense, una personalidad lógica tiene un interés percibido por ella misma que es sus pensamientos. La personalidad lógica se guía por sus pensamientos. Por lo tanto, el tipo de mensaje que a esta persona la motiva más es un mensaje de tipo informativo. Al igual que la personalidad persistente, que también se guía por creencias y opiniones. Por lo tanto, también un mensaje informativo es suficiente para que esta persona haga lo que queremos que haga. En cambio, una personalidad empática se guía más por los sentimientos. Por lo tanto, un mensaje nutritivo es un mensaje mucho más apropiado para lograr comunicarnos con nuestra persona. En cuanto a las personalidades soñadoras, donde están muy orientadas a la imaginación, a la creatividad, es mejor dar mensajes directivos, porque si no las personas van a irse por las nubes y no van a cumplir la tarea que queremos que haga. Igual sucede con las personalidades promotoras, que están muy orientadas a la acción, quieren hacer las cosas rápidamente y a veces ahí es donde se pierden. Por lo tanto, también mensajes directivos son los más apropiados para ellas. Finalmente, la personalidad de rebelde, que está muy ligada a la reacción, a hacer las cosas en forma muy alegre, voluptuosa, hasta chacotera. Sin embargo, un mensaje del tipo emotivo es el que ayuda a que estas personas canalicen toda esa energía a lograr los objetivos o las actividades que queremos que desarrollen. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poco más en completar toda una estrategia de motivación. No es suficiente con el tipo de mensaje que damos para motivar. También tenemos que conocer las necesidades psicológicas que tiene cada tipo de personalidad. Y por lo tanto, vamos a comenzar a agregar a cada tipo de personalidad cuál es su necesidad psicológica con el fin de poderlo motivar. Comencemos. En cuanto a la personalidad lógica que basa sus intereses en sus pensamientos, la necesidad psicológica básica que estas personas tienen es que se reconozca su trabajo y se valore su tiempo. Eso es lo que mucho motiva a un tipo de personalidad lógica. Respeto y valoración por su trabajo y su tiempo. En cambio, si se trata de una personalidad de tipo persistente, que sus intereses están concentrados en sus creencias y opiniones, la mejor forma de atender sus necesidades psicológicas son reconocimiento también por su trabajo, pero eso sí, mucho respeto por esas creencias y opiniones que este tipo de personas tiene. Ahora bien, en cuanto a la personalidad empática, sabemos mucho que este tipo de personas valoran los sentimientos. Por lo tanto, estas personas, primero, valoran mucho psicológicamente la forma como nos expresamos de ella, la forma como valoramos su personalidad. Les agrada mucho que las alabemos, que las reconozcamos y además valoran mucho también las cosas dulces, las cosas agradables, las cosas sinceras,
por lo que justamente son muy sentimentales. Ahora veamos a los soñadores. Los soñadores son personas que su interés se guía más a través de la imaginación que tienen, ¿cierto? Por lo tanto, la forma de motivarlos psicológicamente ellos se relaciona en saber, en primer lugar, respetar esta creatividad, estos sueños, estas cosas que alucinan, y en segundo lugar, saber respetar también su privacidad, porque hemos visto que son personas que muchas veces se introvierten, se retraen y quieren que se respete este tipo de opción. En cuanto a la personalidad promotora, sabemos que esta está muy orientada a la acción y por lo tanto, lo que psicológicamente más la motiva es justamente darles la oportunidad a esas personas de tener la libertad de hacer cosas y de incidir en cambios. Son personas a las cuales podemos delegarles cosas y van a jalar al grupo para lograr justamente hacer lo que queremos. Esa es la forma de motivar a una personalidad promotora. Finalmente, la personalidad rebelde. Sabemos que la personalidad rebelde, sus intereses giran a través de las reacciones, la forma de reaccionar que él tiene frente al entorno. Por lo tanto, esta persona se motiva mucho psicológicamente si le damos la oportunidad de tener un entorno que justamente le genere estas reacciones en forma positiva a través de contacto social, diversión. Y por lo tanto, con este tipo de personas realmente tenemos que trabajar tareas, ejercicios dentro de un contexto social y donde también haya oportunidades de diversión. No es fácil, pero es la forma como podemos motivar a este tipo de personas para que logren realmente hacer lo que queremos que hagan. Muy bien, ahora vamos a integrar todo lo aprendido en la matriz de estrategia de comunicación. Esta es una matriz que nos permite preparar, elaborar una estrategia para saber comunicarnos con las personas a las cuales queremos llegar. Como verán en el ejemplo que les proporcionamos, hemos tomado cómo motivar a alumnos que tienen bajo desempeño en educación física para que realmente mejoren en este componente. Generalmente, las personas que tienen bajo desempeño en educación física son aquellas personas que no les gusta la acción, no les gusta el tema social. Estamos hablando justamente de las personalidades lógicas. Entonces, para este tipo de personalidades lógicas, identificamos qué personas en nuestra institución educativa tienen este tipo de personalidad y le preparamos un mensaje informativo y una estrategia de motivación a través de su necesidad psicológica. Sabemos que el mensaje debe ser informativo, por lo tanto, la táctica de motivación a través del mensaje debe ser algo como elaborar una carta en el aula con el siguiente mensaje. Al igual que el estudio es el mejor ejercicio para la mente, la práctica del deporte es el mejor ejercicio para el cuerpo. Fíjense, le estamos dando un mensaje informativo, el cual estas personas van a captarlo y van a entender que el ejercicio, educación física, la actividad es tan importante como su actividad lógica. Pero no es suficiente. Luego tenemos que partir con una táctica de motivación en base a su necesidad psicológica. Y sabemos que la necesidad psicológica de una personalidad lógica es reconocimiento por su trabajo y valoración de su tiempo, ¿cierto? Son personas muy competitivas. Por lo tanto, publicar semanalmente, por ejemplo, una lista de los alumnos con mejor desempeño en educación física, los 2 mejores alumnos por semana, es una forma de motivar a estas personas porque por su afán competitivo van a tratar de hacer mejor las cosas para lograr justamente ser reconocidos por lo que están haciendo. Fíjense, son cosas muy simples, pero tenemos que aplicarlas en nuestras instituciones educativas. En conclusión, podemos decir que para lograr realmente involucrar a nuestros padres de familia, docentes, alumnos, en un cambio, en una actitud de cambio y una actitud de logros para una calidad educativa, más que realizar actividades llamativas en nuestra institución educativa, tenemos que promover estrategias que a partir del entendimiento de la personalidad de cada uno de nosotros, propongamos factores motivadores de nuestros propios docentes, trabajadores, padres de familia y alumnos para lograr realmente una actitud de cambio y mejora en la calidad educativa. Muchas gracias por vuestra atención.